Luego pasamos a iniciar con las preguntas. Entonces, ¿qué se entiende por programación de computadoras? Bueno, la programación de computadoras son las órdenes que un programador le da a un programa para que realice cierta función o cierto trabajo. Las descripciones de la evolución de la historia de lenguajes de programación hasta los actuales. Iniciamos con Charles Babbage, fue un matemático, fue quien creó la primera máquina de reprogramadora. Luego pasamos a Ada, que fue la primera mujer programadora de la historia, y finalizamos con Murray Hopper. Ella fue una mujer muy astuta y fue quien la que popularizó el lenguaje universal. Tenemos en cuenta también que existen las primeras generaciones de ordenadores, que inicia de 1943 a 1981 y que inicia en el 43 con los ordenadores de programables. En el 46 se crea la primera ordenadora Turing, en el 60 se crea la primera ordenadora con circuitos integrados, en el 71 se crea la primera ordenadora con microprocesadores, en el 81 se crea el primer PC. Luego pasamos a la generación de lenguajes de programación aquí, así como igual que las ordenadoras fueron evolucionando, igualmente pasó con los lenguajes de programación. Inicia el 57 y se termina en el 63. Iniciamos con el 57 con Fortran, el 58 Algon y ese mismo año lanzan a Lisp. Iniciamos en el 59 con COBOL y Simula, que fue creado en el 62, y CPL en el 63. Luego surge la segunda generación de lenguajes de programación que inicia en 1970 y termina en 1979. En el 70 con Pascal, en el 73 con ML y en el 78 con JQL. Tenemos en cuenta que aquí son los lenguajes de programación que fueron más utilizados y que se popularizaron más en ese entonces. Pues porque hay muchos, pero esos son los más importantes. En los años 80, como característica, surge el lenguaje interactivo. Esto es un lenguaje que combina el lenguaje de programación de la primera generación con la segunda generación y se crea el lenguaje interactivo. De esto tenemos representantes como CS+, que fue creado en 1980, como 1985 Elfel y 1987 por. Tenemos en cuenta que en los años 90 inicia una nueva generación de lenguajes de programación más avanzadas denominados lenguajes funcionales. Inicia en 1990 y termina en el 2000. En el 90 inicia con Haskell, en el 91 con Python, en el 93 con Ruby, en el 94 con Clojure, en el 95 con Java y en el 2000 con C asterisco. Y recalcamos que a partir del año 2001 hasta la actualidad los lenguajes de programación se modificaron y se potencializaron creando una mezcla de todos los lenguajes de programación que inician en los años 57 hasta el 2000, que es la actualidad. Entonces tenemos en cuenta en el 2002 a F, en el 2011 a DAR, en el 2003 a Scala y en el 2014 a Swills. También tenemos que tener en cuenta el lenguaje ensamblador, que fue el primer lenguaje de programación que existió en la historia. Pero este lenguaje era diferente a los lenguajes que conocemos actualmente. ¿Por qué? Porque este lenguaje ensamblador era un lenguaje que dependía de la máquina, o sea, solamente estaba hecho para una máquina y ya. En cambio, los lenguajes que conocemos actualmente sirven para cualquier máquina, no importa la máquina que sea, ellos sirven, pero entonces la diferencia era que el lenguaje ensamblador no tenía esa independencia. Luego pasamos con la tabla comparativa de los lenguajes de programación. Tenemos en las ventajas y desventajas a Java, que podríamos decir que es un programa para aprender a manejar este lenguaje. Es necesario aprender más lenguajes más básicos por su complejidad. Esa sería la ventaja. La desventaja es necesario saber bien las opciones como tipos nativos porque si no resulta muy confuso. En C, ventajas y desventajas, que es un lenguaje eficaz y expresivo. Ventaja. Es un programa muy flexible que se deja trabajar con múltiples estilos. Y la desventaja, la falta de instrucciones de entrada y salida a la hora de manejo de cadenas de caracteres. Ese es el detalle. Si pasamos con C++, es un lenguaje orientado
descriptivo. Es un lenguaje con el cual se puede aprender otros lenguajes como C asterisco, Java, PHP, entre otros. Desventaja, es complicado programar base de datos. C asterisco. Los tipos de datos tienen una gama más amplia. Tiene métodos virtuales y con más redefiniciones como Turmide. Y desventajas, se debe tener ciertos requisitos para su instalación. Su manejo es complicado para principiantes. Y luego tenemos a Python. Es muy bueno en su interacción con el sistema operativo. Tiene un lenguaje script y también es buenísimo para base de datos. Y lo malo es que tiene un procesador muy lento. Pasamos luego a tendencia en cuanto a los lenguajes de programación. Tenemos a Java, a C, a C asterisco, a Python, a C++. Tenemos en cuenta que Python es una plataforma que es visualmente fácil de manejar, ¿sí? Para los programadores que hasta ahora están iniciando o los aprendices. Tenemos en cuenta que está hecha totalmente para base de datos y que las empresas la prefieren porque es sencilla de aprender a programar. Tenemos en cuenta que cuando hablamos de buenas prácticas, debemos decir que son los detalles que se debe tener en cuenta en un programador a la hora de programar para tener un mejor beneficio y resultado de su programación o programa. Por ejemplo, podríamos decir que es una buena práctica a la hora de hacer cosas más sencillas, descomponiendo lo complicado en partes más pequeñas, así cuando hay un error será más fácil de corregirlo. Esto nos dice que a la hora de escribir códigos, deberíamos, en vez de escribir un larguero, debemos hacer, por decirlo así, grupos de códigos, para que cuando la aplicación o el programa tenga un error, sea más fácil y más rápido encontrar ese error y sea más práctico. Otro sería evitar hacer uso de elementos que no son muy comunes en la programación para así tener mayor fluidez a la hora de crear una aplicación. Por ejemplo, en Java que hay excepciones para ciertas condiciones o variables, entonces debemos evitar utilizar esas excepciones si no las manejamos bien, porque a la hora de que nuestro aplicativo tenga un error o falla, esto podría convertirse en un problema, porque no sabríamos controlar o manejar el problema de por qué es que se debe esto. Otra cosa que tenemos que hablar es sobre C y el asterisco con la versión 2016 o la versión 6. Algo que hay que resaltar de esta aplicación o esta nueva versión es que tiene como característica el mejoramiento de la escritura de códigos y también su mejor comprensión a la hora de verificar el código. Tenemos como característica a las tres más principales, podríamos decir así, como mejorar los métodos estáticos, mejorar en las cadenas interpoladas, mejorar las cadenas if. Por ejemplo, lo que tiene estos tres funcionamientos o estas tres ventajas es que nos ayuda a resumir el código y no lo abrevia. ¿Sí? Como por ejemplo, mejoras en las cadenas interpoladas. Ahí nos abrevia. Nos quita el punto. Lo que sigue está, por ejemplo, inter.fast. ¿Sí? Entonces nos quita ese inter y nos deja fast nomás. Nos la abrevia. Pero nosotros podríamos ver eso más a fondo. También están las mejoras en las cadenas if, que son decisiones. Nos quita todas esas cascadas de sí o no, de sí o no, y no la abrevia en sí y no. ¿Sí? Entonces es una abreviación más sencilla, por decirlo así, con una versión cumple la misma función, pero es más sencilla y es más práctica a la hora de buscar si el error está en if o está en otro espacio. Y luego pasamos a biografías, referencias bibliográficas, que acá encontramos toda la información donde fue sacada la información que estamos hablando por el audio. Entonces, pues esta fue mi presentación, espero que tengan una buena tarde.